Vamos a darle la bienvenida al presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, con quien hemos conversado en más de una oportunidad durante esta campaña electoral. Y en fin, este ha sido un mensaje corto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, con ofrecimientos concretos. Y lo decíamos en una frase, lo que ella ha dicho es: quiero ofrecer método, disciplina, perseverancia y ruta clara. Y el cómo, digamos, va a ir viniendo en el transcurso. ¿Cómo está? ¿Qué le ha parecido? Buenas tardes y feliz 28. Feliz 28. En realidad, empezando por la forma, nos ha parecido, o a mí personalmente me ha parecido, un discurso ordenado, ¿no? Con objetivos uno por uno y arrancando por un diagnóstico de la situación, que es algo con lo que coincidimos ahí plenamente y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? El Estado ha fracasado, el Estado no ha cumplido su rol, el Estado ha hecho muy mal las cosas, hay mucha corrupción, hay obras paralizadas por todo el país y los presupuestos han crecido de forma exponencial y no han sido bien utilizados, ¿no? Luego, el primer objetivo es el fenómeno del niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana, lo cual vemos destacable también porque son las prioridades del país, ¿no? La inseguridad nos desborda, los asesinatos crecen, extorsionan a la micro y pequeña empresa, lo cual es inaceptable, ¿no? Y eso hay que combatirlo. En ese sentido, ella ha señalado que lo que van a asumir, digamos, las Fuerzas Armadas temporalmente, el manejo de la seguridad en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Claro, lo que hay en este momento bajo el marco constitucional es que la policía actúa y más bien respalda a la Fuerza Armada. ¿Cómo lo han entendido ustedes en el mensaje de la presidenta constitucional? Bueno, ella ha hablado de un liderazgo temporal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Habrá que buscar los mecanismos a través de los estados de emergencia, se supone que es el mecanismo o el marco jurídico que hay que darle a esta propuesta, ¿no? Pero es importante que actúen todos, ahí sí estamos de acuerdo, o sea, tiene que entrar policía, tienen que entrar Fuerzas Armadas y no solo se ha quedado ahí, sino que hay que darle la logística, la tecnología y... Lo ha mencionado. Así es. Ahora, la presidenta Fujimori en su discurso habla de un Estado al servicio del ciudadano, un Estado que represente un avance tecnológico en el servicio al ciudadano, un Estado digital que facilite procedimientos, que haga más factible el ejercicio de la ciudadanía, la creación de una empresa, la fiscalización al Estado. Pero yo quiero ir a un tema que, por ejemplo, comenta mucho el ciudadano de a pie. A mí me preguntan mucho, Pedro, ¿cuándo sube el sueldo mínimo? Y hoy la presidenta ha hablado del aumento de la remuneración mínima vital, que es el nombre técnico del sueldo mínimo. Ha hablado de un incremento a 1.300 soles de los 1.130 en que se encuentra hoy. ¿Esto cómo lo toman? ¿Cómo se viabiliza? Porque usualmente es una decisión que se toma en una comisión donde participan trabajadores, empresarios y el Estado. Aquí se anunció. ¿Cómo lo toman y cómo aterriza? Esto siempre se ha hecho a través del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Que es la instancia donde están trabajadores, empleadores y el Estado. Yo creo que tendría que canalizarse por ahí, ¿no? Si bien está el anuncio, hay que discutirlo porque hay muchas cosas detrás de esto, ¿no? Ella ha hablado de un bono compensatorio para la micro y pequeña empresa. Hay que ver cómo se articula eso porque definitivamente la micro y pequeña empresa es la más afectada cuando se sube la remuneración mínima vital, ¿no? Claro que sí, porque eso además puede potenciar la posibilidad de mayor informalidad. Es decir, cuando no se puede afrontar una planilla de esa naturaleza, pero entiendo también, por otro lado, que este también tiene un ingrediente político. Duda, claro. A la hora de anunciar el aumento del sueldo mínimo, tiene impacto, como decía, en la persona de a pie. Es una manera de decir, nos preocupan los trabajadores, nos preocupan los peruanos de a pie. Vamos a ver cómo se recibe. El nombramiento de Elmer Cuba como ministro de Economía, que será ratificado cuando jure a lo largo del día, ¿cómo es que lo toman en el marco de estos anuncios que ha hecho la presidenta? Bueno, Elmer Cuba es un profesional, un economista competente, ¿no? Hemos ido a N charlas que él ha dado. Conoce el país, conoce los problemas y además está muy imbuido en el tema de destrave, de regulación, que está muy acorde con el discurso. ¿Cree que puede recuperar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque si de algo se ha hablado en los últimos tiempos, es en el debilitamiento del Ministerio de Economía y Finanzas en el manejo estricto
del país. ¿Usted cree que él tiene esa posibilidad, esa categoría, ese liderazgo? Él lo tiene, por supuesto, y el respaldo político supongo que lo va a tener, ¿no? Además, la presidenta también ha sido muy clara en que uno de los objetivos es mantener la disciplina fiscal. Así es. ¿no? Así es uno de los objetivos centrales del gobierno, ¿no? Entonces, eso implica que el MEF tiene que recuperar ese liderazgo para ordenar esa caja fiscal y ver qué cosa se puede hacer y qué cosa no. Se ha hablado también en este mensaje de la prioridad que se va a otorgar al tema de la contención, la prevención y también la respuesta ante el fenómeno del Niño, que ya viene afectando a la pesca, afectará probablemente a la agricultura, al turismo, al transporte, a una serie de sectores con impacto económico. ¿Cuál debería ser la prioridad de este gobierno de cara al mediano y al pequeño empresario? Porque Confiep también representa a los medianos y a los pequeños, no solo a los grandotes, como la dicen, gran mayoría, ¿no? en el ámbito político. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debería ejecutar el gobierno que se inaugura el día de hoy? Mira, la prevención hay que abordarla de inmediato, ¿no? Las obras que no se han concluido y mitigar el impacto que pueda tener el fenómeno del Niño, ¿no? Hay unas obras que se pueden hacer y hay otras que ya no se van a hacer. Los drenajes pluviales de algunas ciudades recién están en expedientes, ¿no? Hay que ver cuáles son los sectores golpeados o los que se van a golpear, ¿no? De hecho, la industria de confecciones, por ejemplo, ya está golpeada porque no ha habido invierno, ¿no? Entonces toda la producción... hemos escuchado, ¿no? Aquí, digamos, inversiones, prioridad, prevención, tiene que tener una cabeza y un liderazgo también que, según han señalado, la misma presidenta va a asumir. Pero se ha hablado también de una reorganización de la administración pública, ¿no? Y que habrá una especie de autoridad nacional digital. Eso le puede dar, ¿no?, al país una estructura completamente distinta, ¿no? Ustedes han estudiado, han analizado esa posibilidad y eso simplificaría mucho más las posibilidades que tiene el Estado, porque lo que está el Estado en este momento a través de sus gobiernos ha sido absolutamente, en muchos casos improvisado, pero además una rotación impresionante de autoridades, ¿no? Nosotros lo que vemos es un Estado que no funciona y lo venimos diciendo hace años, ¿no? Vemos un Estado que no funciona en Petroperú, vemos un Estado que no funciona en Salud, que además lo toman como botín y eso se replica. Pero por función de diferentes gobiernos, pues, ¿no? Por función de, bueno, se ha deteriorado. O hay que cambiar, digamos, el sistema como está. Hay que cambiar a los funcionarios, sin duda, porque un funcionario tiene que ir a servir, como bien ha dicho también en la introducción de su mensaje, y hay que cambiar los sistemas y hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Hay que ir a servir, Pero además hay que contratar a los más capacitados, a los que más conozcan en las determinadas áreas, en los sectores, ¿no? No al amigo. Pero eso implica sacar a los menos capacitados. Por supuesto. Porque ahí tiene que pasar por ese proceso. Tiene que haber ese proceso, ¿no? Tiene que haber real voluntad política de hacerlo, porque allí también hay intereses políticos y bolsones de votos, ¿no? El Congreso es una muestra. O sea, si yo no hubiera visto cómo actúa Fuerza Popular en este Congreso, le creería todo lo que ha dicho la presidenta Fujimori. Ahora es pago por ver. O sea, a ver si realmente, como ha dicho, el gobierno se va a manejar por metas medibles con rendición de cuentas, ¿no? Que eso es muy importante, que es como actúa la gestión moderna. La empresa ¿Cuál privada, es tu meta? ¿no? Así es. ¿Cuál es tu plazo? ¿Y quién tiene a su cargo esa gestión? Si es un incapaz, pues no debe tener un lugar en el Estado. Pero se ha hablado mucho y quería insistir en el tema de generación de empleo y también de sanear la situación de muchas empresas actualmente, sobre todo la micro y la pequeña empresa. En un pasaje de su discurso, la presidenta ha dicho: haremos de las micro y pequeñas empresas una prioridad nacional. Así es. Ellas representan la inmensa mayoría de los negocios del Perú. Y más adelante señala: en nuestros primeros 100 días reactivaremos Promipe, ampliaremos el acceso al crédito a través de Cofide, fortaleceremos compras Mi Perú. ¿Es un buen camino? ¿Esto tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que sí, pero más importante que eso para la micro y pequeña empresa y para la grande también es el destrave. El quitarle desregulación. la cantidad de trámites que uno tiene que hacer. Tramitología. La tramitología. Y eso también lo ha enfocado bien
Y es algo que también nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? El país necesita que las empresas crezcan rápido, que se formen... Pero eso se puede ubicar claramente, es decir, dónde están las trabas burocráticas, o hay que hacer una, digamos, reingeniería completa sobre el tema de trámites. Hay que hacer una reingeniería completa porque no solo es una entidad, no es una sola institución. O sea, el emprendimiento Exacto. depende de varias instituciones, ¿no? Desde el municipio, algunas cosas van a los gobiernos regionales, al gobierno central, etcétera, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, los proyectos mineros, que antes se demoraban 15 o 20 años desde que uno exploraba hasta entrar en producción o en operación, hoy día se están demorando 25, 30 y 35 años en salir adelante, ¿no? Cuando tenemos los mejores precios de los minerales en este momento y tenemos una cartera de 64.000 millones de Pero dólares. ahí se tienen que pisar callos, ¿ah? Por supuesto, pero hay que hacerlo. Si no hay reforma del Estado, que es algo que hemos reclamado y que es algo que hay que asumirlo con decisión, este país no va a salir adelante por más buen potencial que tenga de crecimiento, porque el potencial lo tiene. En varias industrias, en varios sectores se puede crecer rápidamente, pero sin una reforma del Estado no vamos a poder aprovechar ese potencial. Volviendo a un tema mencionado al inicio del mensaje de la presidenta, todos estos mecanismos de contención ante lo que ya es el niño costero, el niño global, ¿de qué forma puede participar la empresa privada? Porque aquí es un territorio donde hay que tener mucho cuidado, porque también se especula, claro, quieren participar porque como es emergencia, como no va a haber contraloría, no va a haber controles, va a haber compras millonarias, hay negociado y en realidad la situación es tan urgente que demanda la participación más allá del Estado. Sí, no, y de ninguna manera hay la intención al contrario, ¿no? Muchas empresas privadas no quieren más bien trabajar con el Estado, ¿no? Ok. Y más bien hay que hacerles un llamado para que se involucren en el fenómeno del niño porque Claro. la urgencia está. Y a propósito 3 meses. de eso, porque también ha ofrecido, y esperemos que eso se cumpla meridianamente, una transformación del sistema de compras del Estado. Porque allí lo que se señala, pues que esto engloba el 24% del gasto nacional. Quiere decir que allí, en ese espacio, hay una oferta también, no solamente para la burocracia, sino para la corrupción, ¿no? Así es, así es. Y eso es una de las reformas pendientes, ¿no? Tenemos un sistema de contratación pública, tanto en bienes y servicios como en obras públicas, que es muy propenso a la corrupción, es engorroso, es muy propenso al conflicto y hace que muchas obras se paralicen, ¿no? Una cosa que creo que ha faltado mencionar es que hay que revisar cuál va a ser el rol y cuál va a ser la metodología de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control de acá en adelante. Hay varios temas que no se han tocado, digamos, con la urgencia, por ejemplo, de salud es uno de ellos, ¿no? Y ahí ustedes tienen una voz importante, los trabajadores, que son los aportantes, las empresas a través de las cuales se aporta de salud por el pésimo servicio que recibimos a través de salud. Bueno, sí, ese es uno de los temas que hay que abordar sin ninguna duda. Salud no puede ser una entidad que se demore 6 meses en dar una cita. no puede seguir como está porque es una desgracia. Presidente Confie, muchas gracias, señor Jorge Zapata, por estar con nosotros aquí en el análisis inmediato del mensaje presidencial.